Esta se refiere a aquellos que han adquirido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Todo aquel que ha adquirido una factura falsa, un comprobante que ampara una operación inexistente, debe de saber que al contribuyente que le emitió el comprobante, aunque en ese momento el contribuyente emisor tenía un certificado vigente, estaba bien ante el SAT, posiblemente tenía una opinión de cumplimiento positiva, pero en el hecho, el comprobante amparaba una operación inexistente. A ese contribuyente, algunos años después, el SAT le practicó el procedimiento previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Como el SAT sabe que ese contribuyente ha emitido infinidad de comprobantes por una diversidad muy amplia de conceptos a muchos contribuyentes en muchos lugares del país, sabe que ese contribuyente no tiene trabajadores, no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene capacidad material para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes emitidos. Todo esto lo sabe con todo el análisis de información que hace. A ese contribuyente le notifica un oficio en el que le comunica la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en sus comprobantes, derivado de que no tiene personal, activos, infraestructura y capacidad. El contribuyente al que le notifica, normalmente cuando le practican este procedimiento del 69B, ya no opera, porque las personas físicas que se dedican a esto y las morales que emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes, saben que pueden operar un periodo corto de tiempo, porque si continúan operando, el SAT les va a aplicar facultades y se va a dar cuenta que son operaciones simuladas, inexistentes. Operan 2, 3 años, dejan de operar y son sustituidos por otra persona física o por otra persona moral. Entonces, cuando les practican ese procedimiento del 69B, ya no están en operaciones, ya no están en operaciones, ya no los encuentran, ya las cuentas bancarias están en ceros, ya no operan, ya no facturan. Entonces, a muchos ni siquiera les interesa desvirtuar esa presunción de inexistencia de operaciones. A muchos ya ni los encuentran y a los que encuentran, pues no les interesa desvirtuarla y los que pretenden desvirtuarla, los que sí intentan desvirtuarla, no lo logran porque no logran demostrar que tenían personal, que tenían activos, que tenían infraestructura, que tenían capacidad, porque no lo tuvieron. Entonces no pueden inventar algo que no existía. Si no tenían personal, no había un registro patronal en el IMSS, por ejemplo, no había pagos de nóminas, no hubo una subcontratación de personal. ¿Por qué? Pues porque no necesitaban personal para emitir un comprobante que ampara una operación inexistente. Entonces, no había personal. No tenían activos. ¿Para qué necesitan activos si no hacen nada? Lo único que hacen es emitir comprobantes con operaciones simuladas. ¿Para qué necesitan maquinaria? ¿Para qué necesitan equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo de transporte? No lo necesitan, entonces no lo tenían, entonces no pueden demostrar que tenían activos. No tenían infraestructura y capacidad material. Esto se relaciona con los activos y con que además pues nunca contrataron los bienes que requerían para prestar los servicios. Entonces no tenían capacidad, no tenían infraestructura y por lo tanto no logran desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes que emitieron. Cuando no logran desvirtuarlo, que son la mayoría de a quienes le notifica el SAT la presunción de inexistencia de operaciones, el SAT les notifica un oficio en donde les dice, bueno, pues entonces definitivamente tus comprobantes amparan operaciones inexistentes. Y ahí termina el procedimiento para quien emitió los comprobantes. Ahora viene una publicación en el diario oficial con el nombre de esos contribuyentes que emitieron estos comprobantes, las famosas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, las factureras. Se publica el nombre de estas factureras en listados en el diario oficial, se publican con cierta regularidad, pero cada vez que hay una publicación en el diario oficial, el artículo 69B dice que todos los contribuyentes debemos revisar estos listados. Y si encontramos que ahí se publicó el nombre de alguien que nos emitió un comprobante, tenemos que hacer una de dos cosas, dependiendo de si la operación fue real o fue simulada, porque por el motivo que quiera puede ser que alguien con quien yo realicé una operación real, a él la autoridad le presumió que sus operaciones eran inexistentes. Si no hizo bien las cosas, si no demostró que sus operaciones eran reales, entonces lo publican en el diario oficial y ahora me toca a mí demostrar que esa operación que yo realicé con esa persona publicada en el listado sí fue real. Tengo que acreditar la materialidad de esa operación, pero tengo 30 días para hacerlo. 30 días a partir de que se publicó su nombre en el listado en el diario oficial. Muchos contribuyentes ni siquiera revisan esos listados, entonces no saben si por ahí hubo algún proveedor en listado, publicado. Bien, pero el problema más grave viene para los que sí compraron comprobantes que amparan operaciones inexistentes, para los que sí sabían que lo estaban haciendo y lo hicieron no una, sino muchas veces. Porque cuando se publican sus proveedores en estos listados en el diario oficial,
Tienen 30 días, no para tratar de demostrar que las operaciones eran reales, no. Tienen 30 días para pagar las contribuciones que se ahorraron gracias al uso de esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Si transcurren los 30 días y no pagaron, vienen muchas consecuencias. Una de ellas es que se les puede restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Y algo muy importante en este punto es que no importa cuántas facturas hayan comprado, no importa el monto, no importa la fecha, no importa, lo único que importa es que ya pasaron los 30 días y no corrigieron su situación fiscal, no pagaron las contribuciones que deben. Se les puede restringir el uso del certificado digital, aunque las facturas que compraron hayan sido del 2015, del 2017, del 2019, no importa el año, hayan sido 1, 2, 10, 50, hayan sido de 15,000 pesos, de 50,000, de 100,000, de 8 millones de pesos o más, no importa. A cualquiera, el SAT le puede restringir el uso del certificado de sello digital y, bueno, pues por ese solo motivo le va a restringir el uso del certificado. Para quienes han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes y no han corregido su situación fiscal, aunque sus proveedores ya se publicaron en el diario oficial, este es un problema muy grave porque el día menos pensado les pueden restringir el uso del certificado de sello digital. El día menos pensado no van a poder facturar, no van a poder facturar, no van a saber por qué, les va a salir un anuncio en la página ahí del SAT que posiblemente sus certificados no estén vigentes, les llegará un oficio, se les notificará un oficio en donde se les indicarán que se restringió temporalmente el uso de sus certificados de sello digital, derivado de que en las bases de datos a las que tiene acceso el SAT, se tiene conocimiento de que ellos adquirieron comprobantes emitidos por tales contribuyentes. Ahí van a poner la lista de los contribuyentes a quienes les adquirieron comprobantes fiscales. Van a decirles que esos emisores de comprobantes ya fueron publicados en los listados de EFOS definitivas en el diario oficial con fechas tal, tal y tal. Ya pasaron los 30 días y el contribuyente no corrigió su situación fiscal. Entonces, por ese motivo, se restringe temporalmente el uso del certificado de sello digital. Sí es cierto que este artículo 17H bis contempla que el contribuyente puede presentar una solicitud de aclaración y una vez que presenta la solicitud de aclaración, al día siguiente se le reactiva temporalmente, provisionalmente, el uso del certificado. Lo puede seguir usando, pero en un plazo de 40 días, el SAT tiene que resolver si desvirtuó, si aclaró o no aclaró. Y si no aclaró, se le deja sin efectos el certificado de sello digital. Ahora, ¿cómo podría aclarar un contribuyente que ha comprado facturas? La única forma que tiene para aclarar es pagar los impuestos que se ahorró gracias al uso de estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Aquí ya no puede tratar de demostrar la materialidad, pero además, si son operaciones inexistentes, si fueron operaciones inexistentes, no puede acreditar la materialidad. Entonces tiene que pagar. Si no paga, le dejan sin efectos el certificado de sello digital. El problema es que cuando hay que pagar esto, las cantidades pueden llegar a ser impagables, porque vamos a poner un ejemplo a mencionar las cantidades sin dar la explicación amplia porque no tenemos ya mucho tiempo. Si alguien compró facturas, vamos a poner una cantidad que suman un total de 1,000,000 de pesos hace 4 o 5 años y hoy tiene que corregir su situación fiscal, tiene que pagar fácil 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto se ahorró en su momento? Pues obviamente se ahorró un IVA del 16%, un ISR del 30%, en promedio un 46%, a lo mejor un poquito menos por la mecánica del ISR, se ahorró un 46%. Bueno, pues hoy tendría que pagar el 100% del valor de la factura, el 100% del valor de la factura. Ahora, si no lo paga, y la autoridad le practica facultades de comprobación para cobrarle esas cantidades, este 1,000,000 de pesos se puede ir a 3 millones de pesos. Entonces, es carísimo haber comprado facturas por estas consecuencias que se le van a aplicar al contribuyente. Entonces, en este punto, lo importante es anticiparse a la cancelación o a la restricción del uso de los certificados de sello digital para, pues, darle una solución a estos contribuyentes antes de que venga el golpe, antes de que se les restrinja el certificado de sello digital y en ese momento ya no puedan hacer nada. Pero además, enlazando esto con el tema que tocábamos al principio, cuando llegue este momento, el contribuyente lo único que puede hacer, o lo único que puede hacer para evitar la cancelación de los certificados es pagar. No puede irse a un medio de defensa.
No puede irse un medio de defensa porque no procede, no es un acto definitivo. Y aún contra la cancelación del certificado de sello digital por este motivo, no puede irse a un medio de defensa porque todavía no es un acto definitivo. Es decir, la cancelación de certificados de sello digital todavía contempla un procedimiento que el contribuyente debe de llevar a cabo. Entonces, no se puede ir al medio de defensa. Por eso, la defensa fiscal tradicional es obsoleta. Por eso, el hecho de que el tribunal reconozca que es un auxiliar en la recaudación, que es un brazo del SAT, pues tampoco nos debe de preocupar tanto porque contra actos como este de la restricción temporal de los certificados de sello digital, ni siquiera podemos ir al tribunal. Entonces, esto se debe resolver con base en este concepto de la nueva defensa fiscal, es decir, hay que asesorar al contribuyente, hay que atender al contribuyente antes de que le restrinjan el certificado de sello digital, ver cómo se puede resolver el problema para evitarle las consecuencias que vendrán una vez que le restrinjan el certificado de sello digital y que no pueda desvirtuar y que le cancelen el certificado de sello digital. Entonces, a eso nos referimos con el concepto de la nueva defensa fiscal. Bien, en una siguiente emisión vamos a continuar hablando de este importante tema.